artículo 86 del Código Penal plantea que el aborto, digamos, hoy el aborto en la Argentina es legal en ciertos casos, ¿no es cierto? No es legal. Por el Código Es Penal. no punible. Bueno, No punible no quiere decir legal. no punible quiere decir No que no. punible quiere decir que no tendrá pena. La gran Exactamente. mayoría de las ilegalidades, por ejemplo, del Código Civil, no tienen pena, pero no quiere decir que sean legales. No quiere decir que el Estado tenga que desarrollar políticas para que se ejecuten. Pero si la ley dice, digamos, hoy por hoy, incluso Sí. lo que se dice es justamente que si una mujer es violada o tiene un alto riesgo su propia vida, o es una persona con no sé cómo decirlo bien, deficiencias mentales, Sí. ¿no? El aborto en caso de violación es también inconstitucional. ¿Sabes por qué? Ahí dice no punible y decía el Código Penal en realidad no punible en caso de que sea violación de mujer idiota o demente. En 1919 la eugenesia buscaba la mejoración de la raza, ¿no? Pero después más adelante la Constitución se adhiere al Pacto de San José de Costa Rica y al Pacto sobre los Derechos del Niño, en el cual reconocen a la persona de la concepción. En general. Por lo tanto, quedaría derogado No. el artículo 86. Bueno, no está derogado, pero además el Pacto de San José de Costa Rica plantea en general, es decir, que da lugar a excepciones. Justamente en el 94, cuando se discutió esta ley, se planteaba, digamos, la palabra en general, digo, el sintagma en general, fue muy discutido porque había quienes planteaban, sobre todo, no sé si el público recordará, pero el juez de la Corte Suprema Barra planteaba que no había que hablar en general, sino que fuese de manera absoluta, ¿no? Ese en general da lugar a la posibilidad de que... A la posibilidad de pensar, en realidad no, en realidad dice que por el 94 queda sentado que desde la concepción hasta los 18 años que se lo considera al niño. En general. Por eso, en general. Entonces estamos abriendo la puerta a decir que hay personas y hay medias personas. Vos imaginate una mujer violada, entra con otra mujer a un consultorio médico, entran las dos. El médico, el ecógrafo hace la ecografía. Va a haber un ser humano en los dos casos. Le sería imposible saber cuál es fruto de una violación y cuál no. ¿Por qué? Son los dos seres humanos. Bueno, eso es discutible porque hay distintas concepciones desde lo científico incluso, pero eso quería conversarlo un ratito después. Vos trajiste un tema que es muy polémico sobre la cuestión de la violación. Una niña violada, porque una niña que queda embarazada es una niña necesariamente violada. No hay... Claro. Una Se considera que toda adolescente embarazada es por fruto de un abuso. Exactamente. Una niña de 11 años. Hay casos de niñas de 10 años que quedan embarazadas. Podemos ir hasta el extremo más crudo, pero esa niña está embarazada y el estar embarazada quiere decir que espera a un ser humano. No, pero si está embarazada a los 10 años, ¿no? A los 11 o a los 12, no fue de casualidad, sino que por su desarrollo biológico lo hizo posible. Esa niña no es menos madre que una de 30 o 40. Esa niña probablemente va a pasar por unos momentos tristísimos, terribles, pero yo te puedo asegurar, por todo lo que me escriben de todos lados, que el momento más triste que puede llegar a tener es el de matar a su hijo. Pero... Yo recibí una foto de una chiquita de 12 años embarazada de 5 meses. Por supuesto, estaba embarazada en su propia casa. ¿De qué edad? 12 años. El 92% de los embarazos por abuso es en la propia casa. Lo que propone la ley es que, sin mediar denuncia, sin la intervención de ningún juez, se le haga el aborto y esa niña vuelve de vuelta a su casa. ¿Para qué vuelve a la casa? Para que siga con su vida. Entonces el aborto en realidad, en este caso, y más todavía en este caso, es violencia contra la mujer. La devolvés a la casa, como vos decís, una chiquita de 11, 10 años, sin ninguna protección, desamparada a que le siga pasando, con su padre, con su tío. Pero vos usás el término mujer sobre una niña. Una niña tiene que atravesar la experiencia del embarazo que concluye justamente con una niña no tiene que atravesar la experiencia de matar a su propio hijo. Pero vos decís que una niña violada sí debe atravesar la experiencia del embarazo, 9 meses, lo cual concluye con su infancia. Con acompañamiento, con consejo y con mucho amor, esta chiquita de 12 años embarazada
de la cual yo recibí una foto impactante. La cara de tristeza yo no la vi jamás, pero me dicen que el mismo día que llegó a un albergue para chiquitas embarazadas, ella sonrió por primera vez probablemente en muchísimos años. A los 3 meses recibí una nueva foto. No la voy a mostrar. Pero la cara de felicidad y de plenitud, solamente si conoces el caso real te vas a dar cuenta. Si esa chiquita hubiera abortado a su hijo, no importa la edad que tenga, se trata de matar a su hijo, su cara 3 meses después hubiera sido la misma que antes. Entonces, verdaderamente el nacimiento del hijo te puede sanar. El nacimiento de tu hijo no es ver la cara del violador. El nacimiento de tu hijo quiere decir el triunfo de haber atravesado lo peor de tu vida, ¿sí? Y haber decidido que ese chiquito siga. O ¿Con vos o con otra familia? O justamente o concluir un ciclo de la vida, que es la infancia, y Concluir dejar... un ciclo de la vida le puede pasar a muchas personas y es muy, muy triste, pero yo te puedo asegurar que matar a su hijo es muchísimo peor. Matar a su hijo es justamente, bueno... Matar a un ser humano si ella no quiere que sea, pensar que sea su hijo. Vos sabías que, te voy a decir algo muy obvio, pero que no se tiene en cuenta. Un hijo fruto del amor, 50% va a ser mío y 50% de mi marido. Un hijo fruto de una violación, 50% es tuyo y 50% es del violador. No hay ninguna diferencia. Entonces el sentimiento de después es del hijo igual. ¿Entendés? Es así. El trauma posaborto es terrible. Nadie se suicida por la causa de haber dado a luz, pero sí se suicidan miles por haber abortado. Y de esto no habla nadie. El trauma posaborto lo sufren 65% de las mujeres. Tampoco hay estadísticas muy fuertes sobre esto, ¿no? Yo lo sigo a Vincent Roux, que tiene estudiado porque lo definió al trauma posaborto una vez al año siguiente de Roe versus Wade. Él lo definió, lo pusieron en la enciclopedia de trastornos psicológicos y a los pocos años lo sacaron y le dijeron, esto no lo estudias más y este síndrome no existe. Y él dijo, voy a seguir adelante porque son sus pacientes, ¿no? Claro, pero académicamente no existe más porque seguramente hubo algún comité Porque no de conviene. No sé si no conviene. Bueno, son otro tipo de evaluaciones en las que yo no podría... Yo te puedo decir que entrevistando. esto lo había estudiado, pero ahora que recibo mensajes de todo el país de las chiquitas, nunca nadie me escuchó, me escribió diciendo el aborto me hizo feliz, sí. el aborto me liberó. Mariana, vos tenés 6 hijos. O por abortar yo logré cumplir con todos mis sueños. Mariana, Eso no vos tenés 6 hijos. Si una hija tuya de 10 años sufre una violación y queda embarazada, ¿vos estarías de acuerdo con que tu hija de 10 años sostenga ese embarazo hasta dar a luz y concluya de ese modo su infancia, con todos los traumas que implica quedar embarazada durante 9 meses y que su cuerpo infantil de niña... Es una pena gigante y si se quedó embarazada no tiene un cuerpo infantil de niña. Sería mi nieto. Vos me estás preguntando, Diego, algo muy obvio. Yo no mandaría a mi hijo a matar a mi nieto por lo que te dije. 50% de cualquier nieto mío va a ser de mi propia sangre, la otra de otra persona. Es mi nieto como cualquier otro nieto que yo pueda tener. Y sé que a mi hija no le haría ningún bien. Sé del poder sanador del nacimiento del hijo en contraposición de lo que supone el aborto, ¿no? Las chicas me escriben de todo el país y ¿sabes lo que me dicen? ¿Qué? Extraño a mi bebé. Cuando tuvieron un aborto, decís. Pero bueno, no está más, digamos, o sea, no fue abortado. Hay una discusión científica sobre la cuestión de... Porque, por ejemplo, el otro día Kornblit, que es un estudioso del CONICET en biología, dice que, por ejemplo, la célula... Un espermatozoide es una célula viva, digamos. ¿Qué es el señor? Era decano de la Facultad de Biología. Okay. Entonces, él dice que las convenciones son las que explican cuál es el momento en el que la vida puede ser definida como tal. Bueno, un espermatozoide puede nacer y morir espermatozoide y un óvulo también. Un espermatozoide unido al óvulo empiezan con un cigoto y terminan con un anciano. A los 5 días, justamente de esos 5 días.
En esos 5 días, por ejemplo, entonces, si una persona tiene una situación no de sexual, digamos, consentida y se produce la situación de embarazo y no quiere quedar embarazada la mujer porque quiere hacer uso del derecho de decidir sobre su cuerpo. Sí, ya quedó embarazada. Sí, y dice, yo no quiero quedar embarazada. Ujú. Bien, Entonces, vos dijiste que hace uso de su cuerpo. Creo que esta discusión y en los medios y en todos lados donde he escuchado ya se ha terminado. Es evidente que no es su cuerpo. Es evidente que el cuerpo de él no es el mío. Y es evidente que yo tengo 6 hijos y no me falta ninguna parte de mi cuerpo. Está ujú, bien claro que es el cuerpo sí, sí. del niño y no es el cuerpo de la mamá. Muy bien, pero se puede pensar esta cuestión también de que está dada en cuestión, pasamos de la salud pública, pasamos a la salud, a la cuestión científica y ahora a la cuestión de los derechos. Las mujeres dicen, para cerrar esta entrevista, quería preguntarte, porque las mujeres dicen, es mi derecho el uso de mi cuerpo, yo debo decidir si quiero tener un hijo o no. Tu Está posición. bien que decida que tener un hijo, pero cuando está embarazada el hijo ya lo tiene. Y está bien que decida sobre su cuerpo, pero el cuerpo del niñito por nacer no es su cuerpo. Cuando acá en Argentina se entrega el misoprostol en muchísimas ciudades, le dicen que a las chicas que se vayan a su casa, que lo tomen y que nada, que va a estar todo bien. Las chicas llegan a su casa, pues imagínate, puede haber chicas de 13, 14, 15, 16 años. Cuando toman misoprostol, a las pocas horas tienen contracciones fuertísimas, que lo que provocan es la expulsión de su hijo. Es decir, que las mandan a su casa Del embrión. para que vean morir a su hijo. En muchísimos casos sale vivo. Del embrión, digamos, ¿no? Y bueno, ser humano, como vos quieras, es un ser humano, llámalo embrión, llámalo feto, llámalo cigoto, pero la mayoría de los casos las chicas se hacen el EVA-test 3, 4 días después del atraso, con lo cual el corazón ya está latiendo. El corazón comienza a latir el día 35 del ciclo. Entonces, toda mujer que se haga un EVA-test, su hijo ya tiene un corazón que está latiendo. Son las células primeras del corazón que ya están latiendo. Entonces, pasados 10 días de vicisitudes, de no decidirse, cuando ella aborte va a ver realmente ante sus ojos la figura de un ser humano muerto. Y eso es muy difícil de sobrellevar, ¿no? Bueno, Mariana, te agradezco mucho este diálogo en medio de una discusión que atraviesa la sociedad. Va a ser una discusión ardua, esto creo que va a ser la discusión central, además de la económica y política, pero va a ser un punto de discusión. Creo Sí. que tu referencia a través de Lolita, si querés mostrarlo otra vez, Yo te pregunto, Diego, tenés para una terminar, cámara. que en realidad si no es un ser humano, ¿qué es, no? Para mí, Si no es un ser humano, ¿qué es? para mí un cúmulo de células, pero es una posición personal, ¿Y digamos. cuándo es un ser humano? Quizás cuando empieza a tener su sistema nervioso, ¿Y su conciencia? exactamente. Mi hija el otro día se desmayó en el baño. Dejó de ser humana por 5 minutos y después volvió. Ujú. Mi tía abuela, que estuvo 14 años No, pero inconsciente, 14 años no fue humano. Igual claro, son también, discusiones diferentes. no, es el tema de la conciencia o la no conciencia. No, es la cuestión de la constitución del sistema nervioso, porque si tu hija tuvo un accidente en el baño fue una interrupción de un sistema nervioso ya completo Sí. y No hay nada que ocurra en una semana, que puede ser la 10ª, la 12 semana, la que lo 20ª. transformen no es en entidad, que lo transforme en ser humano. El único instante en el que empezó a ser humano fue la concepción. No hay nada que ocurra después maravilloso como para que se transformó en humano. Eso es lo que Mucho menos lo de muchos científicos los dicen que nervios. es una concepción social, digo, es una convención social. La Academia Nacional de que Medicina lo reconoce así y no hay sí se puede decidir cuándo matar a un ser humano, en qué momento de gestación, pero la discusión de que si es un ser humano o no es muy evidente. Mariana, te agradezco muchísimo. Gracias, Diego.